Soy Samantha Johnson, tengo 26 años y me crié en una familia de clase media suburbana de Chicago donde, a los ojos de mi madre, nunca estuve a la altura de mis hermanos. Al crecer, sentí constantemente que era la decepción de la familia a pesar de mis mejores esfuerzos. El año pasado, durante lo que debería haber sido una cena familiar normal, mi mundo implosionó cuando mi madre gritó esas palabras imperdonables que lo cambiaron todo. Salir por esa puerta fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero lo que sucedió después nos sorprendió a todos. Antes de compartir cómo mi vida se desmoronó y luego se reconstruyó de maneras que nunca imaginé. Déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios y presionen el botón de suscribirse si alguna vez se han sentido incomprendidos por las personas que más deberían amarlos. Déjenme pintarles un cuadro de la familia Johnson. Mi padre, James, construyó su firma de contabilidad desde cero, trabajando semanas de 60 horas desde que tengo memoria. Su presencia física en casa rara vez se traducía en disponibilidad emocional. Mi madre, Patricia, abandonó su carrera como maestra para criarnos, canalizando todas sus tendencias perfeccionistas en la creación de la imagen familiar ideal. Cada superficie de nuestra casa relucía. Cada comida era digna de Instagram antes de que Instagram existiera, y se esperaba que cada hijo mantuviera la reputación de la familia Johnson. Ahí es donde comenzaron los problemas para mí. Mi hermana mayor, Heather, ahora de 32 años, era la superestrella académica, becaria nacional al mérito, licenciatura en Yale, título de abogada de Columbia. Ahora abogada corporativa en una prestigiosa firma de Chicago. Mi hermano menor, Kyle, de 23 años, era el chico de oro, mariscal de campo del equipo universitario, presidente del cuerpo estudiantil y ahora terminando su maestría en administración de empresas en Northwestern, con una beca parcial. Y luego estaba yo, Samantha, perpetuamente atrapada en el medio. No era poco inteligente ni fracasada según los estándares normales. Me gradué con un promedio de calificaciones de 3.4. Obtuve un título en marketing de la Universidad Estatal de Illinois y conseguí un trabajo decente en una firma de marketing de tamaño mediano en Chicago. Pero en la casa de los Johnson, decente bien podría haber sido fracaso. Mis intereses en el arte, la escritura creativa y la fotografía eran descartados como pasatiempos en lugar de actividades legítimas. Mi padre los llamaba agradables distracciones, mientras que mi madre se refería a ellos como fases, que eventualmente superaría. El patrón se estableció temprano. Cuando tenía 12 años, gané un concurso de arte regional. Mi pintura de acuarela fue seleccionada entre cientos de participantes para ser exhibida en el Centro Cultural de Chicago. El día de la ceremonia de premiación coincidió con el campeonato de fútbol de Kyle. ¿Adivinan dónde estaban mis padres? Estuve sola aceptando mi certificado mientras la madre de una amiga tomaba fotos. Esa noche, la victoria de Kyle se celebró con su cena favorita y un pastel especial. Mi premio no fue mencionado hasta que lo saqué a relucir, solo para recibir un distraído, «qué bien, cariño», de mi madre mientras rellenaba el vaso de Kyle. Luego vinieron las aceptaciones universitarias. La admisión de Heather en Yale era legendaria en la historia de nuestra familia. Mis padres organizaron una fiesta, invitaron a familiares y vecinos. Y mi padre encargó un pastel personalizado con un bulldog de Yale. Cuando llegó mi aceptación de la Universidad Estatal de Illinois, mi madre frunció el ceño y dijo, bueno, al menos es una universidad de 4 años. Mientras que mi padre preguntó si había considerado postular a programas más competitivos. La carta de aceptación fue guardada en un cajón en lugar de exhibirse con orgullo en el refrigerador como la de Heather. Quizás el recuerdo más doloroso fue mi 21º cumpleaños, que cayó durante la semana de la graduación de la Escuela de Derecho de Heather. No solo viajamos a Nueva York para la ceremonia, perdiéndonos por completo mi cumpleaños, sino que cuando le recordé gentilmente a mi madre durante el desayuno en el hotel, pareció genuinamente sorprendida. Oh, es cierto. Lo celebraremos cuando lleguemos a casa. Nunca lo hicimos. Con el tiempo, desarrollé mecanismos para sobrellevar el ser la decepción de la familia. Me retraí, compartiendo menos sobre mi vida y logros para evitar las inevitables comparaciones o desdenes. Busqué validación en otros lugares, principalmente en mi mejor amiga, Ashley, que vivió en la casa de al lado durante toda la infancia.
Ella fue testigo de la dinámica de primera mano y se convirtió en mi ancla emocional. Lo más significativo es que aprendí a ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una máscara de indiferencia. No importa, se convirtió en mi mantra, incluso cuando importaba profundamente. Para cuando llegué a mis veintitantos, había establecido una vida separada de mi familia. Compartía un apartamento con 2 compañeras de piso en Wicker Park, un vibrante vecindario de Chicago que mi madre consideraba inseguro, a pesar de su historial real de seguridad. Trabajaba en Bright Path Marketing, centrándome en campañas digitales para pequeñas empresas. El salario no era espectacular. Pero amaba los aspectos creativos de mi trabajo y el ambiente de equipo colaborativo. Mis padres veían mi carrera con una decepción apenas disimulada. El marketing es solo publicidad glorificada, comentó una vez mi padre en una cena familiar. Mi madre reenviaba regularmente ofertas de trabajo para puestos en firmas más grandes o empresas con mejores reputaciones. Ninguno de los dos entendía que yo valoraba la libertad creativa y el equilibrio entre la vida laboral y personal que mi puesto actual ofrecía. A pesar de vivir a solo 30 minutos de la casa de mis padres, limité mis visitas a los días festivos importantes y cenas ocasionales los domingos. Cada visita me dejaba emocionalmente agotada. Respondiendo preguntas sobre cuándo podría ir a la escuela de posgrado como Kyle, o por qué no podía encontrar un buen novio de una buena familia como el esposo de Heather, Thomas. Ningún logro mío era nunca suficiente. Ashley siguió siendo mi apoyo constante. Tu familia está certificablemente loca, decía después de visitas particularmente difíciles. Te das cuenta de que en cualquier otro contexto, serías considerada tremendamente exitosa, ¿verdad? Título universitario, buen trabajo, bonito apartamento, sin antecedentes penales. Eso es ganar en la vida, Sam. Sabía que tenía razón, pero algo en la familia tiene una manera de abrirse paso más allá del pensamiento racional y golpear tus inseguridades más profundas. No importaba cuántas veces mi jefe elogiara mi creatividad o mis amigos valoraran mi lealtad. La percepción de mi familia de mí como la que no daba la talla persistía como una sombra de la que no podía escapar. Poco sabía yo que esa sombra estaba a punto de volverse mucho más oscura. Era una fresca tarde de octubre cuando mi madre llamó, su voz con ese tono formal reservado para los anuncios. Vamos a tener una cena familiar este sábado. Tu padre y yo necesitamos discutir algo importante con todos. Inmediatamente, se me hizo un nudo en el estómago. En el lenguaje de la familia Johnson. Algo importante, podía variar desde sustos de salud hasta compras de propiedades o grandes decepciones que requerían intervención grupal. Mi mente repasó las posibilidades. ¿El reciente chequeo médico de papá había revelado algo preocupante? ¿Finalmente iban a vender la casa para retirarse a un lugar más cálido? O, lo más terrible, ¿habían descubierto de alguna manera mi reciente rechazo del programa de posgrado al que había postulado en secreto, con la esperanza de finalmente ganar su aprobación? ¿De qué se trata?, pregunté, tratando de sonar casual. Solo tienes que estar aquí a las 6, respondió mi madre, ignorando por completo mi pregunta. Y por favor, ponte algo apropiado. No esos vaqueros rotos que llevabas la última vez. Para que conste, no eran vaqueros rotos, sino vaqueros desgastados de diseñador que me habían costado casi el salario de una semana. La distinción se le habría perdido a Patricia Johnson. A medida que se acercaba el sábado, mi ansiedad aumentaba. 2 veces redacté mensajes de texto para cancelar mi asistencia, citando emergencias laborales. 2 veces los borré, sabiendo que las repercusiones serían peores que lo que me esperaba. El día de la cena, pasé 45 minutos seleccionando un atuendo que cumpliera con la aprobación de mi madre, un conservador vestido azul marino con tacones modestos y joyas mínimas. Incluso me alisé el pelo naturalmente rizado, sabiendo que mi madre lo prefería así, afirmando que se veía más profesional. El viaje de 20 minutos hasta la casa suburbana de mis padres pareció durar horas. Ensayé temas de conversación neutrales y preparé desvíos para el habitual aluvión de preguntas sobre mi vida amorosa y mi trayectoria profesional. En un semáforo en rojo, vi mi reflejo en el espejo retrovisor y apenas reconocí a la mujer tensa y ansiosa que me devolvía la mirada. Solo tienes que aguantar la cena, me susurré. 4 horas, como máximo. Y luego eres libre. Al entrar en el conocido camino de entrada,
noté que tanto el vehículo utilitario deportivo de lujo de Heather como el coche deportivo de Kyle ya estaban aparcados. Genial. Era la última en llegar. Otro pequeño fracaso que añadir a mi cuenta. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar, sus ojos escaneando inmediatamente mi apariencia. «Llegas tarde», dijo a modo de saludo. «Por 3 minutos», respondí, mirando mi reloj. El tráfico en la Kesore estaba congestionado. Todos los demás lograron llegar a tiempo, resopló, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Deberías haber planeado mejor. Y así comenzó. En la sala de estar. Papá estaba mezclando bebidas mientras Heather y Kyle se sentaban en extremos opuestos del sofá, absortos en sus teléfonos. Levantaron la vista brevemente cuando entré, ofreciendo saludos superficiales antes de volver a sus pantallas. Me moví para besar la mejilla de mi padre, y él me palmeó el hombro torpemente. «¿Lo de siempre?», preguntó, señalando el carrito de bar. Asentí, agradecida por la prometida copa de vino. La necesitaría. «Samantha finalmente ha decidido unirse a nosotros», anunció mi madre a la sala. Aunque todos me habían visto entrar claramente. «Ahora podemos pasar al comedor». La cena comenzó con la habitual charla incómoda. Heather discutió un caso de alto perfil que su firma estaba manejando, omitiendo cuidadosamente detalles confidenciales mientras se aseguraba de que entendiéramos la magnitud de su responsabilidad. Kyle detalló sus proyectos de la escuela de negocios y sus conexiones de networking, incluyendo una prometedora oportunidad de prácticas en una firma de capital de riesgo. Mi padre asentía con aprobación durante sus actualizaciones, haciendo ocasionalmente preguntas informadas que demostraban su compromiso con sus vidas. Cuando la conversación inevitablemente se centró en mí, compartí noticias sobre una campaña exitosa que había gestionado recientemente para una cadena de restaurantes locales que había aumentado su afluencia de clientes en un 30%. «¡Qué bien!», interrumpió mi madre antes de que hubiera terminado de explicar el concepto creativo. «Kyle, cuéntale a Samantha sobre el comentario de tu profesor en tu última presentación». Y así de simple. Fui marginada de nuevo. Tomé un gran sorbo de vino y me resigné a ser una espectadora en mi propia cena familiar. La tensión en mis hombros apenas había comenzado a aliviarse un poco cuando mi madre tintineó su copa, pidiendo atención. «Tenemos una noticia maravillosa que compartir», anunció, su rostro iluminándose de una manera que rara vez lo hacía cuando yo era el tema de discusión. «Kyle y Melissa están comprometidos». La mesa estalló de emoción. Mi padre abrió una botella de champán que aparentemente había tenido enfriando, mientras que Heather inmediatamente comenzó a discutir posibles lugares para la boda. Me quedé helada, procesando tanto la noticia como la comprensión de que parecía ser la única en enterarme por primera vez. Cuando sucedió esto, pregunté durante una pausa momentánea. Kyle pareció un poco incómodo. «Hace unas 3 semanas. Se lo propuse en la casa del lago de sus padres». «¿3 semanas?», repetí. «Y me estoy enterando ahora». Un silencio incómodo se instaló antes de que mi madre respondiera. «Tuvimos una pequeña celebración el fin de semana que sucedió. Estabas ocupada con el trabajo, como de costumbre». La verdad me golpeó. No me habían informado, y mucho menos invitado. Como de costumbre era solo una forma de manipulación, insinuando que mi ausencia había sido mi elección en lugar de su exclusión. «Felicitaciones, Kyle», logré decir, forzando una sonrisa. «Melissa es maravillosa. Ustedes dos son perfectos juntos». Eso. Al menos, era sincero. Realmente me gustaba la novia de Kyle, ahora prometida, que siempre había sido amable conmigo a pesar de la dinámica de mi familia. A medida que avanzaba la cena, descubrí lo desconectada que estaba realmente. El anillo de compromiso había sido de nuestra abuela, reajustado con diamantes adicionales, una decisión tomada sin siquiera mencionármelo. A pesar de mi estrecha relación con la abuela Johnson antes de su fallecimiento. La boda estaba planeada tentativamente para junio en el club de campo. El padre de Melissa, socio comercial de papá, ya había asegurado la fecha.
Cuando finalmente encontré una oportunidad para compartir mis propias buenas noticias, un ascenso a gerente de campaña con un aumento significativo. Mi anuncio aterrizó con todo el impacto de una pluma sobre una alfombra. Eso debería ayudarte con tus préstamos estudiantiles, comentó mi padre, antes de volverse inmediatamente hacia Kyle. Hablando de eso, he concertado una reunión con mi asesor financiero para discutir opciones de financiamiento para tu programa de maestría en administración de empresas. El cuchillo se retorció. Mi padre se había negado a ayudarme con mis préstamos estudiantiles, insistiendo en que necesitaba aprender responsabilidad financiera. Aparentemente, esa lección era exclusiva para los hijos del medio. Kyle, quizás sintiendo mi incomodidad, intentó un cumplido que sonó a condescendencia. El marketing parece un trabajo divertido. No demasiado estresante, ¿verdad? Debe ser agradable tener una carrera simple que no requiera estudiar constantemente como la medicina o el derecho. Me disculpé para ir al baño, con las manos temblando de emoción reprimida. Una vez a salvo detrás de la puerta cerrada, llamé a Ashley. Son imposibles, susurré con dureza después de explicar la situación. Kyle está comprometido, y tuvieron una celebración sin siquiera decírmelo. Y ahora están planeando toda esta boda como si yo fuera una conocida lejana que solo necesita una tarjeta para reservar la fecha. Eso está muy mal, respondió Ashley. Su indignación en mi nombre extrañamente reconfortante. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Montar una escena en la cena? Eso solo confirmaría su opinión de que soy la inestable y emocional. Sam, la voz de Ashley se tornó seria. En algún momento, tienes que defenderte. Esto no es solo grosero, es abuso emocional. Te están tratando como si no importaras. Sus palabras me llegaron al alma. Años de terapia me habían ayudado a reconocer la disfunción en mi familia, pero todavía luchaba con la confrontación, especialmente con mi madre. Tienes razón. Dije finalmente. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. ¿Quieres que vaya a buscarte? Puedo estar allí en 20 minutos. Consideré la oferta. No, necesito manejar esto yo misma. Pero mantente cerca de tu teléfono, ¿de acuerdo? Siempre. Recuerda, mereces un respeto básico. Eso no es pedir demasiado. Me eché agua fría en la cara. Me reapliqué el lápiz labial y volví al comedor con una nueva determinación. Por una vez, no me tragaría mis sentimientos para mantener la paz. Por una vez, exigiría el respeto que merecía. Cuando volví a la mesa, la conversación había pasado a los colores de la boda y los arreglos florales. Mi madre sugería elegantes rosas crema y rubor, mientras que Heather abogaba por algo más distintivo. Ninguna notó mi regreso hasta que deliberadamente retiré mi silla, haciendo que raspara ruidosamente contra el suelo de madera. Creo que las flores silvestres podrían ser hermosas para una boda en junio, ofrecí, tratando de unirme a la conversación de manera constructiva. Se verían impresionantes en el club de campo con todas esas ventanas con vistas a los jardines. Los labios de mi madre se afinaron. Las flores silvestres son demasiado informales para una boda apropiada, Samantha. Esto no es una barbacoa en el patio trasero. Algunas variedades de flores silvestres son en realidad bastante sofisticadas, insistí. Y serían significativas, ya que a Kyle y Melissa les gusta hacer senderismo juntos. No creo que entiendas los estándares a los que aspiramos, respondió mi madre con desdén. Este será el evento social de la temporada. Los Wilson tienen conexiones en toda la comunidad empresarial de Chicago. La implicación era clara, mis sensibilidades estéticas no eran lo suficientemente refinadas para la ocasión. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Debe ser Melissa, dijo mi madre, iluminándose al instante. Se une a nosotros para el postre. Kyle se levantó de un salto para abrir la puerta, regresando momentos después con su prometida. Melissa se veía encantadora con un sencillo vestido azul, su cabello rubio recogido en una elegante cola de caballo. Saludó a todos cálidamente, dándome un abrazo genuino. Samantha, qué bueno verte. Ha pasado mucho tiempo. Felicitaciones por tu compromiso, dije sinceramente. Acabo de enterarme de la noticia.
Un destello de confusión cruzó su rostro. Oh, pensé que, bueno, gracias. Estamos muy emocionados. Mi madre se abalanzó, guiando a Melissa a un asiento junto a Kyle. Estábamos discutiendo los planes de la boda. Ya he contactado a Marie en el club sobre las opciones del menú. Mientras se servía el café y el famoso tiramisú de mi madre. La conversación continuó girando en torno a los detalles de la boda. Hice varios intentos de participar, cada uno de ellos redirigido cortés pero firmemente. Era como si estuviera viendo una obra de teatro donde todos tenían un papel excepto yo. Entonces llegó el momento que rompió la fachada. Melissa, respondiendo a una pregunta sobre su dama de honor. Dijo, mi hermana estará conmigo, por supuesto, y Kyle tiene a su mejor amigo, Tim, como padrino. Mantendremos el cortejo nupcial pequeño, solo hermanos y mejores amigos. Se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Todavía no se lo hemos pedido oficialmente a todos, pero me encantaría que fueras una dama de honor, Samantha. Siempre has sido muy amable conmigo. Antes de que pudiera responder, Heather interrumpió con una risa. Bueno, tendrás que asegurarte de que los vestidos se pidan con antelación. Los arreglos podrían ser complicados con mi situación. Mi madre jadeó dramáticamente. Heather, íbamos a esperar para compartir esa noticia. ¿Qué noticia?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Heather sonrió, colocando una mano sobre su estómago a un plano. Thomas y yo estamos esperando un bebé. Tengo unas 10 semanas. Otra ronda de emoción estalló. Otro evento familiar importante del que era la última en enterarme. Otra celebración que aparentemente ya había ocurrido sin mí. 10 semanas, dije, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. Y me estoy enterando ahora. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Queríamos esperar hasta que el primer trimestre estuviera casi completo, explicó Heather. Sin mirarme directamente a los ojos. Ya sabes, para estar seguros. Excepto que todos los demás aquí ya lo sabían, señalé, mirando alrededor de la mesa. Incluso Melissa asintió ligeramente. Confirmando que se lo habían dicho. No hagas que esto se trate de ti, Samantha, dijo mi madre bruscamente. Esta es una noticia de Heather para compartir cuando y como ella elija. No estoy haciendo que se trate de mí, respondí, sintiendo que el calor subía a mis mejillas. Solo me pregunto por qué soy consistentemente la última persona en enterarme de los principales eventos familiares. El compromiso de Kyle, el embarazo de Heather, ¿qué más me he perdido? ¿Papá se retira? ¿Se mudan a Florida? Soy adoptada. No hay necesidad de sarcasmo, dijo mi padre, entrando finalmente en la conversación. Tu madre tiene razón. Esta es una ocasión feliz. Sería más feliz si me sintiera como un miembro real de esta familia en lugar de una ocurrencia tardía, dije, mi voz temblando ligeramente. La expresión de mi madre se endureció. Quizás si mostraras más interés en los asuntos familiares en lugar de estar constantemente absorta en tu propio pequeño mundo, estarías más incluida. La injusticia de esta declaración me robó el aliento. ¿Mi propio pequeño mundo? Mamá, te llamo todas las semanas. Te invito a todos los eventos del trabajo. He intentado compartir mis ascensos, mis amistades, toda mi vida contigo, y descartas todo lo que me importa. Eso no es cierto, protestó ella, aunque débilmente. Es cierto, insistí. Años de sentimientos reprimidos brotando de repente. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó por mi trabajo, o mis amigos, o algo que me importe? Kyle se compromete. Y tienen una celebración sin siquiera decírmelo. Heather está embarazada, y todos lo saben menos yo. ¿Tienen alguna idea de cómo se siente eso? Estás siendo demasiado sensible, dijo mi madre. No te excluimos intencionalmente. Eso es en realidad peor, respondí. Significa que ni siquiera pensaron en mí en absoluto. Kyle se movió incómodamente. Sam, vamos. No es para tanto. Para mí sí lo es, dije, volviéndome hacia él. Y debería serlo para ti también. Se supone que somos familia.
Somos familia, interrumpió mi padre, su tono conciliador pero condescendiente. Pero siempre has sido tan independiente, Samantha. Pensamos que lo preferías así. Independiente o ignorada, desafié. Hay una diferencia entre darle espacio a alguien y hacerlo sentir invisible. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. Esto es exactamente por lo que manejamos las cosas como lo hacemos. Siempre conviertes todo en un drama. Heather y Kyle pueden recibir noticias sin crear una escena. Porque las noticias suelen ser sobre ellos, exclamé. Nunca son una ocurrencia tardía. Eso no es justo, finalmente habló Heather, su tono defensivo. Todos tenemos diferentes relaciones con mamá y papá. Tienes razón en eso, acepté amargamente. Tú y Kyle son los hijos exitosos de los que presumen. Yo soy la decepción que toleran. Samantha, jadeó mi madre. ¿Cómo te atreves a decir tales cosas? ¿Cómo me atrevo a decir la verdad? Ya no me importaba, años de dolor cristalizándose en palabras que no podía contener. Mamá, me has comparado desfavorablemente con Heather desde la escuela primaria. Nada de lo que hago es nunca lo suficientemente bueno. Mi apartamento está en el vecindario equivocado. Mi trabajo está por debajo de mí. Mi ropa es inapropiada. Mi pelo es demasiado rizado. O demasiado liso, o lo que sea que decidas ese día. Eso es ridículo, se burló, pero noté que mi padre miraba su plato, evitando el contacto visual. Lo es, desafié. Cuando me ascendieron el mes pasado, algo de lo que ninguno de ustedes sabe porque nadie preguntó. Mi jefe dijo que tengo un talento creativo excepcional y potencial de liderazgo. Pero en esta casa, sigo siendo la que no da la talla porque no fui a una universidad de la Ivy League o no elegí una carrera suficientemente prestigiosa. Solo hemos querido lo mejor para ti. Dijo mi padre en voz baja. No, han querido lo que se ve mejor para sus amigos en el club de campo, lo corregí. Hay una diferencia. Melissa parecía profundamente incómoda. Mientras que Kyle puso un brazo protector alrededor de sus hombros, eligiendo físicamente un bando. Heather estudiaba su plato de postre con repentina intensidad. Creo que necesitas calmarte. Dijo mi madre con frialdad. Estás haciendo un espectáculo de ti misma y arruinando lo que debería ser una cena familiar alegre. Una cena familiar alegre donde me tratan como a una invitada no deseada, respondí. Dime honestamente, mamá, si no hubiera podido venir esta noche, ¿alguien me habría extrañado de verdad? ¿O habría sido más fácil porque no tendrías que fingir estar interesada en mi vida? La pregunta quedó suspendida en el aire, recibida con un silencio condenatorio. El rostro de mi madre se transformó. Su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó para revelar una furia que solo había vislumbrado unas pocas veces durante mi infancia. Esas raras muestras de emoción cruda siempre me habían aterrorizado hasta la sumisión, pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Ya no era la niña pequeña desesperada por aprobación. Era una mujer adulta exigiendo un respeto básico. ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestro amor por ti?, siseó, su voz vibrando de ira. Después de todo lo que hemos hecho. Los sacrificios que hemos hecho, las oportunidades que te hemos brindado. El amor no se mide en sacrificio u oportunidad, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Está en los momentos cotidianos, la escucha, el apoyo, la aceptación. Tonterías filosóficas, descartó. Esto es exactamente por lo que tienes dificultades en el mundo real, Samantha. Vives en una fantasía donde los sentimientos importan más que los logros. El comentario me pareció tan fundamentalmente revelador de nuestra desconexión que casi me reí. Sí importan más, mamá. Al menos para mí. Y es por eso que Heather es una abogada exitosa y Kyle está obteniendo su maestría en administración de empresas. Mientras tú sigues haciendo anuncios para restaurantes, espetó. La habitación quedó en silencio. Incluso mi madre pareció reconocer que había cruzado una línea. Mi padre carraspeó incómodamente. Patricia, murmuró, eso no es justo. Su débil defensa llegó demasiado tarde. El daño estaba hecho. Soy buena en lo que hago, dije en voz baja. Ayudo a las pequeñas empresas a prosperar. Creo campañas que conectan con gente real.
Lamento que eso no sea lo suficientemente impresionante para ti. No se trata de impresionante, insistió mi madre, aunque todos sabíamos que de eso se trataba exactamente. Se trata de estar a la altura de tu potencial. Mi potencial según lo defines tú, aclaré. ¿Alguna vez has considerado que podría estar perfectamente feliz con mis elecciones? ¿Que el éxito podría verse diferente para mí de lo que se ve para ti? Ella se burló. Una racionalización conveniente para conformarse con menos. El desdén desencadenó un recuerdo de mi 14º cumpleaños. Le había mostrado con orgullo a mi madre un cuento que había ganado un concurso escolar. En lugar de felicitarme, había fruncido el ceño ante el certificado. La escritura creativa no es una habilidad práctica, Samantha. Deberías concentrarte en materias que te lleven a una carrera real. Cuando intenté explicar cuánto significaba para mí escribir, me había interrumpido con esas mismas palabras. Una racionalización conveniente para evitar materias desafiantes como matemáticas y ciencias. Ese día, había llorado en mi habitación durante horas. Hoy, solo sentía una fría claridad. Nunca has respetado mis elecciones, afirmé, no como una acusación, sino como un simple hecho. Nunca me has respetado a mí. Eso no es cierto, interrumpió mi padre. Queremos lo mejor para ti. Lo que ustedes creen que es lo mejor, corregí, no lo que realmente me hace feliz o me realiza. La paciencia de mi madre finalmente se agotó. ¿Basta? Esta constante mentalidad de víctima es agotadora. Siempre has sido difícil, siempre has requerido un trato especial, mientras que Heather y Kyle seguían adelante con sus cosas. Necesitaba constante consuelo y validación porque se lo daban libremente a ellos y me lo negaban a mí. La verdad de esta realización me golpeó con una fuerza asombrosa. Toda mi infancia. Vi cómo celebraban cada uno de sus logros mientras minimizaban los míos. Eso es absolutamente falso, declaró mi madre, aunque sus ojos parpadearon hacia mi padre como buscando confirmación. Lo es, desafié. Cuando Kyle sacó un notable bajo en cálculo, lo llevaste a tomar un helado porque se había esforzado al máximo. Cuando yo saqué un sobresaliente en lengua, preguntaste por qué no estaba poniendo ese esfuerzo en materias más importantes. Kyle tuvo la decencia de parecer incómodo. Mamá, Sam tiene razón en algo. Siempre has sido más dura con ella. Mi madre se volvió hacia él, la traición destellando en su rostro. No alientes este comportamiento. Tu hermana siempre ha tenido un talento para el drama. Esa es tu respuesta a cualquier emoción con la que no quieres lidiar, dije. Etiquetarla como dramática, o inapropiada, o inconveniente, para no tener que reconocer que podría ser válida. No tengo que sentarme aquí y ser psicoanalizada en mi propia casa, declaró mi madre, levantándose bruscamente. Esto es absolutamente inaceptable. Lo que es inaceptable es cómo me has tratado durante 26 años, respondí, poniéndome también de pie. Lo que es inaceptable es ser excluida de las celebraciones familiares y tratada como una molestia en lugar de una hija. El rostro de mi madre se contorsionó de rabia. Niña malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, las oportunidades, la educación, el apoyo. Apoyo, repetí con incredulidad. Cuando me has apoyado de verdad. Mi arte, mi escritura. Mis elecciones de carrera, has criticado cada una de ellas. Porque esperábamos más de ti, gritó, abandonando toda pretensión de compostura. Porque sabíamos que podías hacerlo mejor que la mediocridad. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. Mediocridad. La acusación definitiva en el sistema de valores de la familia Johnson. No soy mediocre, dije, mi voz baja pero firme. Soy creativa, dedicada y buena en lo que hago. El hecho de que no puedas ver eso dice más sobre tus limitaciones que sobre las mías. El rostro de mi madre se puso blanco de furia. Eres una malagradecida. Vete y no vuelvas nunca, gritó. Señalando la puerta. Si somos tan terribles padres, si te hemos dañado tan profundamente con nuestras expectativas y oportunidades, entonces vete. A ver cómo te las arreglas sin nuestro apoyo. La habitación cayó en un silencio atónito. Incluso mi madre pareció sorprendida por su arrebato, aunque no lo retiró.
Mi padre se levantó a medias de su silla. Patricia, no necesita irse. Samantha. Tu madre no lo dice en serio. Pero su débil protesta solo resaltó su perpetuo papel de pacificador en lugar de protector. Ni una sola vez en mi infancia se había opuesto definitivamente al trato que mi madre me daba. ¿Por qué esta noche sería diferente? Miré alrededor de la mesa. Melissa parecía mortificada. Sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Kyle miraba su plato, evitando el contacto visual. Heather examinaba su manicura con repentina fascinación. En ese momento, con una claridad asombrosa, vi la verdad de la dinámica de mi familia. Esto no era amor. Esto no era apoyo. Esto ni siquiera era una disfunción normal. Esto era tóxico, y me había estado envenenando durante años. Con una extraña sensación de calma, coloqué mi servilleta sobre la mesa y me levanté. Creo que me iré. No porque me lo hayas ordenado, sino porque finalmente entiendo que merezco algo mejor que esto. Recogí mi bolso y mi chaqueta, moviéndome con deliberada dignidad a pesar de mis manos temblorosas. Si sales por esa puerta, no esperes ser bienvenida de nuevo, advirtió mi madre, su voz fría. Me detuve en el umbral del comedor y me volví. ¿Sabes qué es lo verdaderamente triste? Una familia de verdad no requeriría que me ganara mi lugar en la mesa. El amor no debería ser condicional a cumplir tus expectativas. Espero que algún día te des cuenta de lo que has desechado. Con esas palabras, salí por la puerta principal a la fresca noche de octubre. Mis piernas me llevaron a mi coche en piloto automático mientras mi mente se tambaleaba con la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Solo cuando estuve a salvo dentro con las puertas cerradas me permití que las lágrimas vinieran. Mis manos temblaban tanto que no podía insertar la llave en el encendido. Saqué mi teléfono y llamé a Ashley. Te necesito, logré decir entre sollozos. Me fui. Me dijo que me fuera y no volviera nunca. Estoy en camino, respondió Ashley sin dudar. Ve a tu apartamento. Te veré allí. El viaje a casa pasó en una neblina de lágrimas e incredulidad. ¿Realmente acababa de ser repudiada? ¿Mi propia madre realmente me había dicho que no volviera nunca? Las palabras se repetían en mi mente, cada repetición una herida fresca. Ashley estaba esperando en el vestíbulo de mi edificio cuando llegué, su rostro tenso por la preocupación. Una mirada a mi expresión le dijo todo. Oh, Sam, murmuró, atrayéndome en un fuerte abrazo. Lo siento mucho. Arriba en mi apartamento, conté la velada entre ataques de llanto. Ashley escuchó sin interrupción, reponiendo periódicamente mi suministro de pañuelos y asegurándose de que mi copa de vino se mantuviera llena. Son tóxicos, concluyó cuando terminé. Todos ellos. Tu madre es la cabecilla. Pero tu padre y tus hermanos son cómplices. Siguen siendo mi familia, susurré, la realidad de lo que había perdido comenzando a calar. La biología no le da a nadie el derecho de tratarte de esa manera, insistió Ashley. Se supone que la familia te construye, no te destruye. Asentí, demasiado agotada para discutir. Más tarde, acurrucada bajo una manta en mi sofá, me sentí extrañamente dividida en dos. Una parte de mí estaba devastada, lamentando la pérdida de la familia que siempre había esperado que pudiéramos llegar a ser. Otra parte sentía una extraña liberación. Como si finalmente hubiera soltado un peso aplastante que había llevado durante décadas. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Ashley mientras se preparaba para irse. Habiéndose asegurado de que estaba más tranquila. Vivir, dijo simplemente. Bajo tus propios términos, sin su juicio como banda sonora. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Pero las lágrimas se sintieron diferentes de alguna manera, menos como desesperación y más como liberación. Como el dolor necesario de limpiar una herida que había estado infectada durante demasiado tiempo. La primera semana después de la confrontación pasó en una neblina de extremos emocionales. Me despertaba sintiéndome empoderada y liberada, convencida de que había tomado la decisión correcta al defenderme. Por la tarde, la duda se insinuaba, acompañada de olas de dolor tan intensas que me dejaban con náuseas físicas. Las noches traían ansiedad,
revisando compulsivamente mi teléfono en busca de mensajes de mi familia que nunca llegaron. ¿Es normal sentirse tan inestable?, le pregunté a Ashley durante una de sus llamadas diarias de control. Un minuto estoy aliviada, al siguiente estoy devastada, luego estoy furiosa. Luego los extraño terriblemente. Completamente normal, me aseguró. Estás de duelo, Sam. No solo por la relación que perdiste, sino por la que nunca tuviste en primer lugar. Esa perspectiva ayudó. No solo estaba de luto por el distanciamiento actual, sino por toda una vida de amor condicional y estándares imposibles que lo habían precedido. El 9º día. Mi padre finalmente me envió un mensaje de texto: tu madre necesita tiempo. Deja que las cosas se enfríen antes de contactarla. El mensaje me enfureció. Una vez más. Estaba permitiendo su comportamiento mientras me responsabilizaba de arreglar una situación que yo no había creado. Redacté varias respuestas antes de decidirme por. No soy yo quien necesita contactar. Merezco una disculpa. No respondió. 3 días después, Heather me envió un mensaje: ¿piensas disculparte antes de la boda? Kyle y Melissa están finalizando el cortejo nupcial este fin de semana. La crueldad casual de su mensaje, sin reconocimiento de lo que había sucedido, sin expresión de preocupación por mi bienestar. Solo logística práctica sobre una boda, aclaró exactamente dónde me situaba en sus prioridades. No respondí. El trabajo se convirtió en mi santuario. Me sumergí en proyectos con una intensidad renovada, canalizando mi agitación emocional en soluciones creativas para los clientes. Mi jefa, Diane, notó el cambio. Tus campañas siempre han sido buenas, Samantha, pero estos últimos conceptos son excepcionales, comentó durante nuestra revisión semanal. Tienen una profundidad que realmente conecta. No expliqué que estaba vertiendo todos mis sentimientos no expresados en mi trabajo, encontrando salidas para la ira, el dolor y el anhelo a través de mensajes estratégicos e imágenes evocadoras. Simplemente le agradecí y pedí más responsabilidad. Un colega llamado Justin también comenzó a fijarse en mí. Alto, con amables ojos marrones y una confianza tranquila. Era el analista de datos de nuestro departamento, complementando mi enfoque creativo con conocimientos estadísticos. Siempre habíamos tenido una relación cordial y profesional. Pero ahora parecía sentir que algo había cambiado. ¿Estás bien?, preguntó una noche mientras ambos trabajábamos hasta tarde, la oficina casi vacía. Has parecido intensa últimamente. Consideré desviarme con mi habitual estoy bien, pero algo en su genuina preocupación rompió mis defensas. Drama familiar, admití. Del tipo nuclear. Posiblemente permanente. Él asintió. Sin presionar por detalles. He pasado por eso. Mi padre no me habla desde que dejé la escuela de medicina para dedicarme a la estadística. 5 años y contando. Ese simple reconocimiento de que alguien más entendía el rechazo familiar creó una conexión instantánea entre nosotros. Terminamos hablando durante horas esa noche. Compartiendo comida china para llevar en la terraza de la azotea de la oficina. Justin se convirtió en una parte regular de mi nuevo sistema de apoyo, ofreciendo perspectivas sin juicio. Para la 3ª semana, me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional para procesar lo que había sucedido. Encontré a una terapeuta, la doctora Laura Peters, que se especializaba en trauma familiar y establecimiento de límites. Nuestra primera sesión fue reveladora. Lo que estás describiendo es una dinámica clásica del hijo de oro y el chivo expiatorio. Explicó después de que le compartiera mi historia familiar. Tus hermanos fueron elegidos como los hijos exitosos y favorecidos, mientras que a ti se te asignó el papel de la decepción familiar. Estos roles no tienen nada que ver con tus logros reales y todo que ver con la disfunción del sistema familiar. Pero, ¿por qué yo?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante años. ¿Qué hice para merecer ese papel? Nada, dijo la doctora Peters con firmeza. A menudo se trata simplemente de que personalidad o intereses del niño coinciden menos con las expectativas o valores de los padres. Tu naturaleza creativa puede haber sido amenazante para una madre que prioriza la conformidad y el éxito convencional. Durante las siguientes semanas, la terapia me ayudó a identificar los patrones poco saludables que habían definido mis relaciones familiares.
Reconocí cómo había internalizado la voz crítica de mi madre. Cómo había aprendido a buscar validación de maneras autodestructivas, cómo disminuía mis propios logros porque nunca habían sido celebrados en casa. La curación no significa necesariamente reconciliación, advirtió la doctora Peters durante una sesión particularmente difícil. Significa reconocer que no merecías el trato que recibiste y que no necesitas la validación de personas tóxicas para ser valiosa. Ese concepto, que podía estar completa sin la aprobación de mi familia, era a la vez aterrador y liberador. Había pasado 26 años tratando de ganar un amor que debería haber sido dado gratuitamente. ¿Qué significaría dejar de intentarlo? Financieramente, el distanciamiento creó desafíos. Había estado ahorrando para un coche. Pero en su lugar usé esos fondos para mudarme a un estudio en Lakeview, necesitando un nuevo comienzo lejos de las compañeras de piso que habían sido testigos de mi agitación emocional. El alquiler ajustaba mi presupuesto, pero la independencia se sentía necesaria para mi curación. Mi nuevo lugar se convirtió en una manifestación física de mi identidad emergente. Pinté una pared de un audaz color turquesa, algo que mi madre habría descartado como chabacano, y exhibí mi propio arte de manera prominente. Compré plantas. Experimenté con la disposición de los muebles y creé un espacio que me nutría en lugar de juzgarme. El trabajo continuó siendo una fuente de estabilidad y crecimiento. Diane me asignó liderar la presentación de nuestro equipo para un nuevo cliente importante, una cadena de supermercados regional que buscaba renovar su marca. El proyecto consumió mis tardes y fines de semana, pero el desafío creativo proporcionó una distracción bienvenida de mi agitación personal. Justin y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Nuestra colaboración profesional evolucionando hacia la amistad. Pasaba por mi oficina con café justo cuando más lo necesitaba o me enviaba mensajes de texto con chistes de datos aleatorios que de alguna manera siempre me hacían sonreír. Nunca presionó por más de lo que yo estaba dispuesta a dar, pareciendo entender intuitivamente que todavía me estaba curando. También reconecté con viejas pasiones que habían sido sofocadas por la desaprobación de mi familia. Me uní a una clase de pintura comunitaria. Comencé a hacer senderismo los fines de semana y reanudé la escritura creativa que una vez me había traído tanta alegría. Cada actividad se sentía como reclamar un pedazo de mí misma que había sido rendido en la inútil búsqueda de la aprobación parental. Se acercaba mi 30º cumpleaños. El primero que celebraría sin una cena familiar obligatoria. Ashley insistió en planificar algo especial a pesar de mis protestas de que preferiría ignorar la ocasión por completo. Estamos reclamando tu cumpleaños, declaró. No más asociarlo con la decepción. La velada que organizó, un crucero en barco al atardecer en el lago Michigan con un pequeño grupo de amigos. Se volvió simbólica de mi nueva vida. Rodeada de personas que genuinamente disfrutaban de mi compañía, riendo libremente sin monitorear mi comportamiento por posibles críticas. Me di cuenta de que estaba construyendo algo precioso, una familia elegida. Luego, 6 meses después de la confrontación, llegó un mensaje de texto inesperado de Kyle. ¿Podemos quedar para tomar un café? Solo nosotros. Miré el mensaje durante mucho tiempo, con emociones en conflicto dentro de mí. Una parte de mí quería ignorarlo para proteger la frágil paz que había construido. Otra parte extrañaba desesperadamente a mi hermano menor. A pesar de su complicidad en la disfunción de nuestra familia. Después de consultar con la doctora Peters, acepté una reunión en una cafetería neutral a medio camino entre nuestros respectivos vecindarios. A medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad aumentaba. ¿Qué quería? ¿Era un emisario de mis padres, enviado para persuadirme de que me disculpara? ¿Iba a desinvitarme oficialmente de la boda? Llegué temprano, asegurando una mesa en una esquina que ofrecía algo de privacidad. Cuando Kyle entró, me sorprendió lo cansado que se veía. El chico de oro parecía deslucido, con ojeras bajo los ojos y una tensión en los hombros que reflejaba la mía. Gracias por venir, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. No estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco estaba segura, admití, estudiando el rostro de mi hermano. De cerca, la tensión era aún más evidente. Finas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí 6 meses atrás. Una rigidez en su mandíbula que hablaba de estrés crónico. Pedimos, un simple café con leche para mí,
una elaborada bebida de especialidad con extra de expreso para él. Y nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegaron nuestras bebidas. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente, su voz con una preocupación genuina que me sorprendió. Estoy. Busqué la palabra correcta. ¿Sobreviviendo? ¿Curándome? ¿Reconstruyéndome? Estoy encontrando mi camino, me decidí. ¿Y tú? Pareces cansado. Kyle se pasó una mano por el pelo. Un gesto nervioso que recordaba de la infancia. Sí, bueno, las cosas han estado intensas en casa desde que te fuiste. No me fui, Kyle. Me echaron, corregí suave pero firmemente. Una técnica de límites que la doctora Peters me había enseñado. Él hizo una mueca. Tienes razón. Mala elección de palabras. Respiró hondo. Mira, Sam, te debo una disculpa. Una grande. Me quedé sentado y no dije nada mientras mamá te trataba horriblemente. No solo en esa cena, sino durante años. El reconocimiento fue tan inesperado que sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. En todos nuestros conflictos familiares, nadie había validado mi experiencia tan directamente. ¿Por qué?, pregunté, la pregunta abarcando mucho más que esa única noche. Kyle miró fijamente su café. Era más fácil, admitió, la vergüenza evidente en su voz. Cuando mamá se enfocaba en ti, no se enfocaba en mí. Y dejé que eso sucediera porque tenía miedo de convertirme en el objetivo. Su honestidad me desarmó. Siempre pensé que lo tenías todo perfecto. El chico de oro que no podía hacer nada mal. Kyle se rió, pero no había humor en ello. Dios, no. No tienes idea de la presión. Cada logro solo elevaba el listón para el siguiente. Papá ha estado insinuando que debería considerar la escuela de Derecho después de mi maestría en Administración de Empresas. Cuando dije que no estaba interesado, sugirió que me faltaba ambición. Eso me suena familiar, murmuré. Hay mucho que no sabes, Sam, continuó Kyle, bajando la voz. Sobre nuestra familia, sobre mamá. Cosas que he estado aprendiendo desde que te fuiste. O te echaron, mejor dicho. ¿Cómo qué? Dudó, luego pareció tomar una decisión. Mamá tuvo una infancia bastante terrible. Su padre era extremadamente crítico. Nada de lo que ella hacía era nunca lo suficientemente bueno. Su madre era pasiva, nunca la defendió. ¿Te suena familiar? Asentí, sorprendida. Nuestros abuelos maternos habían muerto antes de que yo naciera, y mamá rara vez hablaba de ellos. Papá me dijo esto recientemente. Aparentemente. El padre de mamá fue particularmente duro con sus intereses artísticos. Ella quería estudiar historia del arte en la universidad, pero él la obligó a estudiar educación porque era práctico. Llamó al arte un pasatiempo para gente sin talento real. La revelación me golpeó como un golpe físico. La hostilidad de mi madre hacia mis inclinaciones creativas apareció de repente bajo una nueva luz, no una simple desaprobación, sino una proyección de sus propios sueños frustrados y críticas internalizadas. Eso no excusa cómo me trató, dije con cuidado. No, no lo hace, asintió Kyle de inmediato. Nada podría. Solo estoy tratando de entenderlo yo mismo. Tomó otra respiración profunda. Hay más. Papá casi se va hace unos 10 años. ¿Qué? Esto era información completamente nueva. ¿Cuándo estaba en la secundaria? Parecían estar bien. Lo ocultaron bien. Papá tuvo un apartamento durante 3 meses. Ya no podía soportar el comportamiento controlador de mamá. Fueron a terapia. Se reconciliaron, pero según papá, nada cambió realmente excepto su decisión de hacer que funcionara. Pensé en nuestro padre, su ausencia emocional, su refugio en el trabajo. Su incapacidad para protegerme de las críticas de mamá. Tenía un triste tipo de sentido. ¿Y Heather?, pregunté, sospechando que también habría revelaciones sobre mi hermana aparentemente perfecta. Kyle asintió sombríamente. Heather ha estado lidiando con ansiedad y un trastorno alimenticio desde la universidad. La presión por mantener su imagen de exitosa la está aplastando.
Ha estado en terapia durante años, pero se lo oculta a mamá porque no quiere parecer débil. La imagen de mi familia se desmoronaba con cada revelación. La fachada perfecta había ocultado mucho dolor. ¿Y tú? Pregunté suavemente. ¿Cuál es tu lucha secreta? Los ojos de Kyle se encontraron con los míos, la vulnerabilidad evidente. Odio la escuela de negocios. Soy bueno en eso, pero lo odio. Quería ser profesor de matemáticas en la secundaria. ¿Te imaginas decirle eso a mamá? Que su hijo quiere una carrera mediocre en la educación pública en lugar de las finanzas. Podía imaginarlo demasiado bien. Así que estás viviendo una vida que no quieres para complacer a personas que no pueden ser complacidas. Exactamente. Se desplomó en su silla. Y verte marcharte esa noche fue aterrador e inspirador al mismo tiempo. Hiciste lo que ninguno de nosotros ha tenido el valor de hacer. Te elegiste a ti misma. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida. Por primera vez, vi mis acciones no como un fracaso de la lealtad familiar, sino como un acto de necesaria autopreservación. No ha sido fácil. Admití. Hay días en los que todavía cuestiono todo, me pregunto si reaccioné de forma exagerada. No lo hiciste, dijo Kyle con firmeza. En todo caso, reaccionaste de forma insuficiente durante años, lo que me convierte en un cobarde aún mayor por no defenderte. Estabas sobreviviendo de la única manera que sabías, dije. Sorprendiéndome a mí misma con la compasión que sentía. Todos lo estábamos. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de estas revelaciones asentándose entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté finalmente. ¿Estás aquí como embajador de la familia? ¿Mamá quiere que me disculpe? Kyle negó con la cabeza vehementemente. Estoy aquí por mí. Y por ti. Extraño a mi hermana, y dudó. Necesito ver que es posible liberarse y sobrevivir. La vulnerabilidad en su admisión me conmovió profundamente. Estoy sobreviviendo, le aseguré. Algunos días mejor que otros, pero estoy construyendo una vida que se siente como mía por primera vez. Eso es lo que yo quiero también, dijo en voz baja. Y hay algo más. Quiero que te reúnas con Melissa, lejos de la familia. Ha estado preguntando por ti, preocupada por ti. ¿Melissa? Me sorprendió. Aunque siempre me había gustado la prometida de Kyle. No éramos particularmente cercanas. Ella vio todo lo que pasó esa noche, y ha estado, digamos que ha tenido algunas revelaciones propias sobre la familia con la que se va a casar. Con la curiosidad despertada, acepté reunirme con Melissa para almorzar el siguiente fin de semana. Esa reunión resultó ser aún más reveladora que mi conversación con Kyle. Melissa, elegante como siempre pero con la misma tensión evidente en su expresión, me abrazó con fuerza cuando nos encontramos en un pequeño bistró cerca de su oficina. He estado tan preocupada por ti. Dijo. Esa noche nunca he visto nada igual. No tenía idea de que la dinámica de tu familia fuera tan tóxica. Bienvenida a los Johnson, dije con ironía. ¿Todavía segura de que quieres casarte con uno? Ella sonrió. Eso es en realidad algo de lo que quería hablar contigo. Kyle y yo estamos reevaluando ciertos aspectos de nuestros planes de boda. Durante el almuerzo, Melissa reveló cómo mi madre había impuesto cada decisión de la boda, desde el lugar hasta las flores y la lista de invitados. Insistió en que invitáramos a socios comerciales que nunca he conocido mientras limitaba a mis amigos de la universidad porque el club tiene restricciones de espacio. Más inquietantes fueron sus observaciones sobre cómo mis padres interactuaban entre sí y con Kyle. Tu padre cede ante tu madre en todo, incluso cuando claramente no está de acuerdo. Y la forma en que critica cada decisión de Kyle es sutil, pero constante. Realmente no me di cuenta hasta esa noche contigo, pero ahora no puedo dejar de verlo. ¿Qué dice Kyle?, pregunté. Está en conflicto. Quiere complacerlos, está tan profundamente arraigado, pero también está empezando a cuestionarlo todo. Tu partida creó ondas que no puedes imaginar, Samantha. Es como si hubieras roto algún hechizo familiar de silencio. Dudó, luego agregó, debería advertirte.
Tu madre ha estado diciendo a la gente que tuviste un episodio de salud mental y que necesitabas espacio de la familia. Está controlando la narrativa con la familia extendida y los amigos. Aunque dolorosa, la información no me sorprendió. Encajaba con el patrón de mi madre de manejar las apariencias por encima de todo. Hay algo más, continuó Melissa. Kyle me dijo que su padre mencionó que serías bienvenida a visitarlo para almorzar cuando tu madre esté en sus reuniones de caridad. No está listo para desafiarla abiertamente, pero está creando una pequeña apertura, terminé, con emociones encontradas. Una parte de mí quería rechazar esta conexión encubierta como insuficiente. Otra parte reconocía la importancia de incluso esta pequeña rebelión en nuestro sistema familiar. Durante las siguientes semanas, se desarrolló una nueva y cautelosa relación entre Kyle, Melissa y yo. Nos reuníamos regularmente, siempre en lugares lejanos de los sitios habituales de mis padres. Kyle compartió más historia familiar que estaba descubriendo a través de conversaciones con nuestro padre y parientes distanciados. Yo ofrecí perspectiva desde mis conocimientos de terapia. Melissa proporcionó la visión externa que nos ayudó a ver nuestras dinámicas familiares con más claridad. Durante una de esas reuniones, Kyle reveló que nuestra madre se había negado a ir a terapia a pesar del ultimátum de nuestro padre. Papá le dijo que consideraría la separación si no buscaba ayuda. Ella dijo que él estaba siendo manipulado por terapeutas que crean problemas para resolverlos. ¿Eso encaja?, dije, sin sorprenderme. Reconocer que necesita ayuda significaría reconocer que no es perfecta. Mientras Kyle y Melissa navegaban por la planificación de su boda, me encontré en la inesperada posición de ayudar a mi hermano a establecer límites con nuestros padres. Compartí técnicas de mi terapia, libros que me habían ayudado a entender la disfunción familiar, y lo más importante, un apoyo inquebrantable cuando tomó posturas difíciles contra el control de nuestra madre. ¿Cómo encontraste el valor?, me preguntó una noche después de insistir con éxito en una boda más pequeña y personal en contra de las objeciones de nuestra madre. Para marcharte sabiendo que podrías perderlo todo. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que me di cuenta de que ya había perdido lo más importante, mi sentido de mí misma. Todo lo demás se sintió secundario después de eso. En estas conversaciones, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Las mismas experiencias que me habían herido también habían forjado una resiliencia y una perspicacia que ahora ayudaban a mi hermano a navegar su propio camino hacia la autenticidad. 4 meses después de nuestra primera reunión para tomar café, Kyle llamó con la noticia de que Heather se había puesto en contacto con él, expresando interés en los cambios que había observado en él. Me preguntó si estoy en terapia, dijo, con emoción en la voz. No acusadoramente, sino como si ella misma lo estuviera considerando. Las fichas de dominó están cayendo. Reflexioné, sintiendo una compleja mezcla de vindicación y tristeza. No debería haber sido necesaria mi expulsión de la familia para comenzar a romper estos patrones poco saludables, pero estaba agradecida de que el cambio estuviera ocurriendo de todos modos. Tú empezaste esto, dijo Kyle. Al negarte a jugar tu papel asignado, nos mostraste a todos que era posible elegir de manera diferente. Sus palabras ayudaron a sanar algo profundo dentro de mí. El dolor del rechazo permanecía, pero junto a él crecía un orgullo silencioso por el coraje que había necesitado para defenderme. Quizás eso, más que cualquier logro que mi madre pudiera haber valorado, era mi verdadera fortaleza. Un año después de la fatídica cena familiar, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber anticipado. Profesionalmente, me habían ascendido a directora creativa en BrickPath, liderando un equipo de 5 personas y gestionando nuestras relaciones con los clientes más importantes. Mi campaña para la cadena de supermercados regional había ganado un premio de la industria, validando mi enfoque creativo de la manera más pública. Personalmente, los cambios fueron aún más profundos. Justin y yo habíamos empezado a salir 6 meses antes. Nuestra amistad evolucionando naturalmente hacia el romance. A diferencia de relaciones anteriores donde había ocultado partes de mí misma por temor al rechazo, con Justin me sentía plenamente vista y aceptada. Él entendía mi historia familiar sin juzgar y apoyaba mi viaje de sanación con paciencia y compasión. Mi relación con Kyle se había profundizado hasta convertirse en una amistad genuina.
Él y Melissa se habían casado en una pequeña ceremonia en la casa del lago de sus padres con solo 30 invitados. Ninguno de los cuales eran socios comerciales. Estuve al lado de Melissa como dama de honor, mientras que nuestros padres asistieron como invitados. Con límites claramente definidos sobre su participación. El evento había sido tenso pero manejable. Un testimonio de la creciente capacidad de Kyle para priorizar sus propias necesidades sobre las expectativas familiares. Quizás lo más sorprendente es que la hija de Kyle y Melissa, mi sobrina Emma, había nacido hace 3 meses, creando una nueva generación de nuestra familia con la oportunidad de patrones más saludables. Sosteniendo a esa bebé pequeña y perfecta en mis brazos. Hice una promesa silenciosa de que crecería sabiendo que su valor no estaba ligado a los logros, ni a la apariencia, ni a las expectativas de los demás. Mi relación con Heather también había evolucionado, aunque de manera más tentativa. Después de la boda de Kyle, se había acercado con preguntas vacilantes sobre mi experiencia en terapia. Nuestras conversaciones seguían siendo algo reservadas, pero sentía que gradualmente reconocía la disfunción que nos había moldeado a todos. Empezó a ver a un terapeuta ella misma. Aunque aún no se lo había revelado a nuestra madre. En cuanto a mis padres, la situación era compleja. Mi padre había comenzado a asistir a terapia solo, un paso que nos sorprendió a todos. Ocasionalmente me invitaba a almorzar cuando mi madre estaba ocupada en otro lugar. Nuestras conversaciones eran incómodas, pero cada vez más honestas. Nunca se disculpó explícitamente por su papel en mi infancia, pero su esfuerzo constante por mantener una conexión representaba un progreso que nunca esperé. Mi madre seguía siendo la más resistente al cambio. Había establecido un contacto mínimo y muy estructurado, tarjetas navideñas, respuestas breves a algún mensaje de texto ocasional. Manteniendo límites firmes mientras dejaba la puerta ligeramente entreabierta por si alguna vez decidía atravesarla con una responsabilidad genuina. La doctora Peters me había ayudado a entender que el perdón no requería reconciliación, especialmente cuando el comportamiento dañino continuaba. Mi familia elegida se había expandido más allá de Ashley para incluir a colegas que se habían convertido en amigos, vecinos de mi edificio de apartamentos y miembros de mi clase de pintura. Las cenas de los domingos, antes una fuente de pavor, se convirtieron en reuniones alegres en mi pequeño pero acogedor apartamento, llenas de risas y aceptación. Luego llegó una invitación inesperada. Mi padre me envió un mensaje de texto, preguntando si me reuniría con él para cenar solo en un restaurante a medio camino entre nuestras casas. La naturaleza formal de la solicitud, tan diferente de nuestras reuniones informales para almorzar, señalaba su importancia. Llegué al lujoso restaurante italiano y encontré a mi padre ya sentado. Con aspecto a la vez nervioso y decidido. Después de pedir, respiró hondo y comenzó a hablar con una franqueza inusual. Samantha, te debo una disculpa. No solo por esa noche, sino por toda tu infancia. Te fallé como padre. Las palabras que nunca esperé escuchar me dejaron momentáneamente sin habla. Debería haberte protegido de las críticas de tu madre. Debería haber celebrado tus logros en lugar de compararlos con los de tus hermanos. Debería haberte visto por la persona notable que eres, no por quien queríamos que fueras. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, la pregunta que había llevado conmigo durante años. Miró sus manos. Miedo, principalmente. Miedo a la desaprobación de tu madre, miedo al conflicto, miedo a fracasar como esposo si contradecía su forma de criar. Me convencí de que guardar silencio era mantener la paz, cuando en realidad solo estaba evitando el coraje. Eso me costó mucho, dije en voz baja. Nos costó a todos, asintió. Mi relación contigo, tu sentido de seguridad, la salud de nuestra familia. Lo siento profundamente, Samantha. Sé que una disculpa no deshace el daño, pero quiero que sepas que ahora lo reconozco. La terapia me está ayudando a ver cosas a las que he estado ciego durante décadas. Hablamos durante horas esa noche, con más honestidad de la que nunca habíamos compartido. Me habló de su propio padre emocionalmente distante, su determinación de proveer financieramente para su familia incluso a costa de la conexión emocional. Su despertar gradual a la toxicidad que había permitido. Tu madre ha sido diagnosticada con hipertensión, mencionó hacia el final de nuestra cena.
Su médico cree que el estrés es un factor contribuyente. Me tensé, anticipando una solicitud de reconciliación por la salud de mi madre. En cambio, me sorprendió. No te digo esto para presionarte a tener contacto. Respeto los límites que has establecido. Solo pensé que deberías saberlo, ya que está afectando algunos de sus comportamientos y elecciones. ¿Está considerando la terapia ya?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Él negó con la cabeza. Ella ve sus problemas de salud como puramente físicos, no conectados a patrones emocionales. Pero ha aceptado la meditación para el manejo del estrés, lo cual es al menos un pequeño paso. Cuando nos separamos esa noche, mi padre me abrazó, un abrazo real. No la palmada torpe que siempre había ofrecido antes. Estoy orgulloso de ti, Samantha, dijo, su voz cargada de emoción. No por lo que has logrado, aunque eso es impresionante. Sino por quién eres. Tu coraje, tu compasión, tu integridad. Espero que puedas perdonarme algún día. Estoy trabajando en ello, respondí honestamente. El perdón es un proceso, no un evento. Él asintió. Comprendiendo. Seguiré apareciendo si me dejas. No para ganar el perdón, sino porque quiero conocer a mi hija. Ese día de Acción de Gracias. 1 año y 1 mes después de que me dijeran que no volviera nunca, organicé una reunión en mi apartamento. Ashley vino con su nuevo novio. Justin llegó temprano para ayudar a cocinar. Kyle, Melissa y la bebé Emma vinieron en coche desde su nuevo hogar en Evanston. 2 colegas del trabajo y mi vecino favorito completaron nuestro grupo. Mi padre pasó brevemente por la tarde. Trayendo un pastel de calabaza y pasando 1 hora sosteniendo a su nieta e interactuando torpemente pero, sinceramente con mis amigos. Mi madre permaneció ausente. Una elección con la que había hecho las paces. La reunión no fue perfecta, pero fue auténtica, llena de afecto genuino en lugar de actuación o pretensión. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido excepto Justin, me quedé en mi ventana mirando el horizonte de Chicago, reflexionando sobre el viaje del último año. 1 centavo por tus pensamientos, dijo Justin, acercándose por detrás y rodeando mi cintura con sus brazos. Solo estaba pensando en la familia, respondí. En cómo nacemos en una, pero también podemos crear la nuestra. Y a veces sanar la que nos tocó al nacer, agregó, señalando hacia el refrigerador donde una foto de Kyle, Melissa y Emma estaba exhibida prominentemente. Parcialmente, acepté. Algunas heridas nunca sanan por completo, pero aprendemos a vivir con las cicatrices. La verdad era que todavía llevaba el duelo por la relación madre-hija que nunca tuve y probablemente nunca tendría. Todavía sentía punzadas del viejo dolor cuando los logros no eran celebrados por las personas que deberían haber sido mis mayores animadoras. Pero junto a ese duelo crecía algo más fuerte. Autoaceptación, conexiones auténticas y la libertad de definir el éxito en mis propios términos. Mi viaje me había enseñado que el verdadero amor no exige que te empequeñezcas para merecerlo. La familia real, ya sea biológica o elegida, crea un espacio para que te conviertas más plenamente en ti misma, no menos. Romper el ciclo de amor condicional había sido doloroso pero necesario. No solo para mí, sino potencialmente para las generaciones venideras. Mientras miraba alrededor de mi modesto apartamento, lleno de evidencia de la vida que había construido. Obras de arte que había creado exhibidas con orgullo, fotos de celebraciones genuinas, libros que habían guiado mi viaje de sanación, sentí una sensación de paz que me había eludido durante 26 años. El camino a seguir no estaba perfectamente claro, pero lo estaba recorriendo con integridad, rodeada de personas que me valoraban exactamente por quien era. Eso, me di cuenta, era el éxito más significativo de todos. ¿Alguna vez han tenido que alejarse de una relación tóxica por su propio bienestar? ¿O quizás han sido el puente hacia la sanación en su propia familia? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Este viaje me ha enseñado que compartir nuestras experiencias ayuda a otros a sentirse menos solos en sus luchas. Si esta historia resonó con ustedes, por favor presionen el botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias de resiliencia y crecimiento. Y si conocen a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje hoy, por favor compártanlo con ellos. Gracias por escuchar mi viaje.
Y recuerden, merecen ser valorados exactamente como son.